Hermano, vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17, y manténgalo allí abierto, porque vamos a ver las Escrituras. Quiero comenzar, hermano, con una narración del libro de C.S. Lewis llamado El viajero del alba. Y dice de la manera siguiente: ya han crecido mucho, preciosa, igual que Peter y Susan, dijo Aslan a la joven Lucy. ¿Y nos visitarás en nuestro mundo?, respondió Lucy. Yo los protegeré ahí siempre, dijo Aslan. ¿Pero cómo?, respondió Lucy con deseo de no retornar a su mundo. En su mundo tengo otro nombre. Deben aprender a conocerme por él. Esa fue la razón de que vinieran aquí a Narnia. Al haberme conocido un poco aquí, también sabrán buscarme allá, respondió Aslan. ¿Te veré otro día?, preguntó Lucy, acariciando la melena del león. Y Aslan respondió: un día. Hermanos, esta narración de C.S. Lewis me ayudará a poner en sus corazones una perspectiva de qué se trata lo que hoy el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy vamos a hablar de adoración. La humanidad, hermanos, en su deseo natural que está puesto por Dios en su corazón, tiene una inclinación de querer manifestar a Dios algún tipo de adoración. Esto en busca de la aprobación de Dios mismo. Y desde el Génesis 4:3 vemos a Caín y Abel trayendo una ofrenda para el Señor. Cuando vemos este relato, hermanos, vemos cómo la Escritura está enfatizando la manera en que cada uno de ellos trajo esa adoración o esa ofrenda. La Biblia dice en el versículo 4 que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. El énfasis de esa escritura aquí, hermanos, es la manera en que estos dos primeros habitantes de la tierra, en su expresión de adoración a Dios, manifestaron el valor que tenía cada uno acerca de Dios. Lo que la Escritura enfatiza es que Caín, quien la Escritura menciona primero, trajo una ofrenda para Dios. Él era agricultor y trajo de lo que trabajaba, pero la Biblia dice que trajo una ofrenda. Sin embargo, hermanos, cuando la Biblia habla de Abel, se manifiesta lo que nosotros queremos que se manifieste en nosotros. Dice la Escritura que Abel trajo su ofrenda y trajo de lo mejor que tenía, enfatizando de esta manera las Escrituras de que Abel tenía un concepto, un valor mayor en su corazón acerca de Dios. Él sabía, de alguna manera conocía, que el valor de Dios era supremo y que él merecía mayor ofrenda. Inclusive la Biblia dice que él trajo de la grosura de sus animales a Dios. Hermanos,
La adoración para Dios es algo crucial. Porque Él es digno de ser alabado. Porque Él es digno de ser exaltado. Y nosotros, las criaturas, especialmente nosotros, los que hemos sido salvados, necesitamos comprender qué tipo de adoración busca nuestro Dios. Por esto, hermanos, por la lectura que nuestra hermana Dulce leyó y por estas palabras iniciales, hemos llamado este mensaje llamado para una verdadera adoración. La idea central de lo que busco demostrar con las Escrituras es que Dios nos llama a ofrecer y experimentar una verdadera adoración por medio del crecimiento que produce atesorar a Cristo por las Escrituras, a través de la edificación los unos a los otros y por medio del deleite que produce el cantar su verdad y vivir para su gloria. Anhelo que Dios me ayude en esta misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ofrecemos una verdadera adoración a Dios cuando contemplamos y atesoramos a Cristo por las Escrituras. Ofrecemos una verdadera adoración al Señor cuando nos edificamos los unos a los otros con las Escrituras. Ofrecemos una verdadera adoración al Señor cuando nos deleitamos en cantar sus verdades como estábamos hace poco haciendo. Y ofrecemos una verdadera adoración cuando nos deleitamos viviendo para la gloria de nuestro Salvador. Ahora bien, hermano, quiero leer una vez más el pasaje que está en Colosenses 3, versículos 16 al 17, y dice de la siguiente manera: que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda sabiduría, enseñando y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por Él a Dios el Padre. Hermanos, esta porción de las Escrituras tiene un contexto. No podemos entender toda la magnitud de su significado separado del contexto. Y quiero, hermanos, hacer un viaje corto, rápido, no exhaustivo, de cómo Dios nos ayuda a comprender el contenido de Colosenses 3, 16 y 17 acerca de la adoración. Pablo, desde el capítulo 1, le habla a la iglesia de los colosenses para que ellos supieran que él estaba orando por ellos desde que conoció de que ellos habían recibido el evangelio de la gracia de Dios. Y su oración era que ellos anduvieran como era digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo conocía, hermanos, de primera mano, de que solo podíamos, y ellos y nosotros, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si conocíamos el misterio del Evangelio, si conocíamos la profundidad de lo que Cristo hizo a favor de un pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, quiero hacer ese recorrido del contexto de la manera siguiente. Miremos los indicativos de cada uno de estos versos. Colosenses 1, Uno 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:14. Tenemos redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. ¿Por qué Pablo está diciéndole esto a los colosenses?
Vamos a ver más adelante. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¡Wow! Colosenses 1:18. En Él fueron reconciliados por medio de su sangre. Colosenses 1:19. Éramos hostiles contra Dios, sin embargo Dios nos reconcilió en Cristo. Aún nosotros teniendo una actitud negativa contra Dios y levantando el puño contra el Altísimo, Dios lo hizo en la cruz. Por la predicación del Evangelio, Dios reveló el misterio que estuvo oculto por siglos para dar a conocer las riquezas de Cristo. Colosenses 1, 26 y 27. En Él están escondidos los tesoros del conocimiento. Colosenses 2, 3 y 4. Fuiste circuncidado con circuncisión no hecha por manos, sino por medio de la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. Cuando estaban muertos en vuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda ante Dios. Colosenses 2, 13 y 14. Hermanos, todos estos indicativos, promesas cumplidas, que Pablo está citándole a los colosenses desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 2, nos ayudan a comprender que estos indicativos claramente están dirigiéndonos a entender aún más el Evangelio. Y esa era la intención de Pablo para con ellos. Pablo no era la persona que lleva el Evangelio a Colosas, sino Epafras. Pero Pablo tiene el deseo, el anhelo y la responsabilidad de enseñar el Evangelio a esta comunidad. Él enseña primero los imperativos para poder entonces ordenar los imperativos, y estos indicativos gobiernen los imperativos. En otras palabras, hermanos, Dios nos abre el entendimiento al Evangelio para que podamos obedecerle. Amén. Ahora bien, quiero hacerle una nota aquí curiosa y media chistosa. Hace unos días, hermanos, mi esposa y yo estamos en la calle, en nuestro trabajo, y me encuentro con un camión que tiene la siguiente instrucción. El siguiente letrero dice: Get everything you need, do nothing. En español, lo que nos está diciendo el letrero: tenga todo lo que usted necesite y no haga nada. Curioso, ¿eh? Y yo me quedé meditando en eso. Y digo, wow, pero qué impactante este anuncio. Lo que quiere decir ellos con esto es: usted nos contrata y nosotros le vamos a buscar todos los productos que usted necesite. Usted nos contrata y nosotros tendremos control de lo que usted necesita, del inventario de los productos que usted necesita, y usted solamente se va a enfocar en trabajar. Y eso es el Evangelio. Increíblemente, hermanos, la promesa del Evangelio son los indicativos, es que nosotros abrazamos a los indicativos del Evangelio y ellos dirigen nuestros corazones. Lo digo una vez más, en el Evangelio los indicativos gobiernan los imperativos. Nosotros creemos a los indicativos del Evangelio, lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha conquistado a favor de su pueblo, lo que Dios de antemano decidió por nosotros.
Y esto nos coloca en una posición de ventaja en contra del pecado, en contra de nuestra mente o en contra de las fuerzas que están fuera de nosotros. Nuestros corazones, al abrazar el Evangelio, lo que hace es que condicionan y capacitan a nuestros corazones para obedecer a Dios gustosamente. Y esto para mí, hermanos, puedo confesar lo que es maravilloso. No se trata ahora de que cuán esforzado sea yo en cumplir con Dios. Se trata de cuánto puedo contemplar la gloria de mi Dios en el Evangelio y cuánto Él va a producir los frutos del Evangelio. Hermanos, los indicativos, repito, en el Evangelio guían a los imperativos del Evangelio. Ellos, a través de la gracia de Dios en nosotros, producen un corazón dispuesto para obedecer a nuestro Dios. Hablamos entonces, hermanos, este imperativo que se encuentra en Colosenses 3:16. Creo que esto nos va a ayudar, este contexto nos está ayudando a ponernos en una posición estratégica para poder contemplar aquello que Dios nos ordena con gracia. Veamos Colosenses 3:16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, con toda sabiduría, enseñando unos a otros y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hermanos, ofrecemos una verdadera adoración a Dios contemplando a Cristo. ¿No le parece esto fascinante? ¿No pone en sus corazones una idea maravillosa? Que nosotros estemos adorando de una manera diferente a lo que nuestros corazones entienden que es la adoración. Usualmente nosotros entendemos como adoración el cántico en la iglesia o el cántico en la casa. Pero nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios ordena a que nosotros, para adorarlo, contemplemos la gloria de su Hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Le parece esto familiar? Es que el Señor ha ayudado a su pueblo ahora en el Nuevo Testamento a entender la adoración de una manera diferente al Antiguo. De ninguna manera. Si ustedes pueden ir en sus casas al libro de Josué, se encontrarán el mismo patrón. Muere Moisés y Josué es el heredero de este pueblo numeroso, con muchas cosas que hacer, y aparte de esto, para enfrentar una guerra y conquistar una tierra que ha sido prometida. ¿Qué le ordena a Dios? Prepárate, Josué, para que seas un militar estratégico. No. Prepárate, Josué, para imitar solamente a Moisés. No. Dios le dice a Josué: pon tus ojos sobre el libro. Hermanos, contemplar a Cristo por las Escrituras es la forma que desde siempre Dios ha establecido para su pueblo. Siempre ha sido igual. Y me encanta porque no nos pone a nosotros en una posición de ejecutores, sino de los que contemplan y pueden entonces, con un corazón lleno de su gloria, hacer lo que Dios le pide. La frase, la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, nos ayuda a comprender lo siguiente, hermanos. La palabra de Cristo, si vamos a Romanos 10:17, lo vamos a encontrar con mucha claridad. Dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Por qué nuestro Dios
nos ordena, nos manda a contemplar a Cristo como el primer punto para ser verdaderos adoradores? Porque mandándonos a contemplar a Cristo, nuestra fe crecerá en amor a Cristo. Hermanos, el crecimiento constante de nuestra fe es lo que nos ayuda a nosotros a tener una vida devocional hacia Dios. ¿No se ha puesto usted a pensar? Lo que no conocemos no podemos alabarlo. Lo que conocemos y somos asombrados, sale de nosotros la alabanza automáticamente. Miren la relación que hay entre la contemplación, la fe y la búsqueda de Dios. Juan 15, del 1 al 7 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quito. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¡Wow! Qué hermosa y profunda palabra de boca de nuestro Salvador. Hermanos, Dios nos trata como hijos y nos da una figura para que podamos entenderla. La vid es el tronco de donde sale la savia de la uva. Y los sarmientos son las ramas. Si la rama no permanece tomando de la savia de la vid, muere. Es como decir que las ramas están absorbiendo la savia, absorbiendo los nutrientes, absorbiendo la vida para poder dar frutos. Cristo nos dice que si nosotros no estamos pegados constantemente sin separarnos, esa savia, esa gracia, ese favor, esa obra del Espíritu no logra dar frutos para su gloria. Por lo tanto, hermanos, necesitamos comprender que cuando el Señor nos manda a nosotros a que la palabra de Cristo habite en nosotros, esa palabra representa el hecho de que nosotros tenemos que estar pegados a las Escrituras. No como una opción devocional solamente, sino como nuestra propia vida, de donde emana todo lo demás. Y cuando el Señor nos manda esto, lo que está diciéndonos es que nuestra fe debe crecer al contemplar a Cristo. Nosotros crecemos que en contemplar a Cristo, nuestra fe se robustece. Las Escrituras, hermanos, no son simplemente una lectura diaria. Las Escrituras son el único espejo donde podemos contemplar a Dios. El único, no hay otro. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo nos está diciendo que la palabra de Cristo habita en abundancia
es que contemplen a Cristo todo el tiempo es posible en sus vidas. Pidan al Padre que le muestre a Cristo. Anhelen cada vez que están frente al libro que Dios se revele profundamente en sus afectos. Pídanle: Señor, ayúdame, porque mi corazón te necesita y te anhela. A mis hermanos, me llama mucho la atención cuando Dios utiliza el verbo habitar. Nuestra condición humana es, permítame usar esta palabra, patética. Tenemos que reconocer tres cosas. Una, el pecado nos dañó profundamente. El pecado nos dañó a un punto tal que nuestros corazones se lamentan por la muerte que trajo el pecado, pero no se lamenta por el Dios que perdimos en la caída. ¿Ustedes pueden ver lo que estoy viendo? Hermanos, nuestra mayor pérdida fue perder a Dios. Nuestra mayor pérdida como raza humana fue haber perdido el poder tener la libertad de contemplar al Dios vivo sin relación con el pecado. De poder ver su gloria, de poder ver su belleza, de ver todo lo demás a través de Él para darle gloria y alabanza. ¿No fue esto lo que tenía Adán? Dios crea a Adán y se maravilla Adán cuando hizo a la mujer y alabó a Dios por haber creado a la mujer. Yo estoy de acuerdo con Adán. Mi esposa es lo más hermoso que Dios me ha dado. Cuando lo llama con los animales, Adán participa de la gloria de Dios, hermanos. Pónganse a pensar en eso. Adán podía ver un elefante y entender que era un elefante. Y le pone su nombre. Nosotros podemos pasar por alto esos detalles, hermanos, pero la Biblia es muy clara. El hecho de yo poder ver un objeto y definirlo me dice que ese ser humano tiene una capacidad extraordinaria. Pero eso era un reflejo de la gloria de Dios en Adán. Hermanos, para poder entender aún más la forma de poder hacer habitar las Escrituras en nuestros corazones, debemos referirnos una vez más al contexto. Porque Pablo, Dios le dio una gracia extraordinaria para poder ser un maestro con excelencia. Vamos a ir a Colosenses 3, 1. Necesitamos entender qué significa que la palabra de Dios habite en nuestros corazones, pero también necesitamos entender cómo esto se logra. Colosenses 3:1 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Yo puedo cerrar esta predicación e irme para mi casa y sentirme satisfecho. Ese versículo lo dice todo. Es muy clara las Escrituras. Lo que Pablo apunta aquí, hermanos, y lo que el Espíritu Santo inspiró aquí para hacer aún más claro, es que Pablo está colocando la palabra o la conjunción sí al inicio de este verso. Esta conjunción condicional en términos de lenguaje, lo que está siendo utilizada es para decir: ustedes que han resucitado con Cristo,
ustedes que tienen el estatus de resucitados con Cristo, ustedes que portan la condición de resucitados por Cristo. Pero hermanos, ¿y cómo se logró eso? ¿Cómo que Pablo está diciendo que yo resucité con Cristo si yo nací en el 1900 tanto? No voy a decir mi edad aquí. ¿Cómo que yo nací 1970 y pico de años después y Pablo me dice a mí que yo resucité con Cristo? No entiendo esa matemática. ¿No se supone que debe ser al revés? No, hermano. He aquí el misterio del Evangelio. Efesios 1 dice que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó, hermanos. Dios decidió antes de que usted y yo naciéramos de que el Evangelio iba a ser nuestra sombrilla, de que Cristo y su sacrificio era nuestro representante, de que Cristo iba a ser quien ejecutaría la sentencia que estaba en contra de nosotros. Dios nos unió a Cristo. Hermanos, yo quiero detenerme y cerrar mis ojos para poder analizar esto con calma. Dios, Cristo y el Espíritu Santo están antes de la creación. Y decide Dios escoger a un pueblo que era hostil contra Él antes de que el hombre cayera, para mostrar su gloria y amor hacia un pueblo inmerecedor. Hermanos, su condición no depende de usted. Depende de algo que sucedió antes de que la creación fuese. Su condición de haber sido elegido no dependió de lo que usted hizo o hará. Su condición de resucitado, como Pablo lo dice aquí, nadie se la puede quitar. Usted no la puede cambiar. El diablo no la puede empalchar. Ha sido un regalo soberano de Dios el Padre para Dios el Hijo. Y nosotros debemos abrazarlo con toda diligencia. Dios decidió colocarnos en el estatus de resucitado. Y esto, hermanos, es transformador. Dios nos escogió en Cristo y eso le da alabanzas a su nombre. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que esta elección hecha por Dios dé gloria y alabanza a su Dios, que es nuestro Dios. Y por esto, hermanos, Pablo utiliza esta condición, si habéis resucitado con Cristo, para ayudarnos a entender quiénes éramos, cuál es nuestra identidad delante de Dios. Y esto me encanta, como dice el pastor, porque ahora yo entiendo y ustedes pueden entender que la adoración mía parte inicialmente de algo que Dios hizo. Para que nosotros ahora, teniendo una identidad como hijos, pudiéramos decir, ahora no necesito trabajar para mi salvación. Dios logró mi salvación y ahora lo que el Padre me está diciendo, ocúpate de contemplar a mi hijo. Eso nos quita un peso muy grande. Eso remueve todo deseo legalista de nuestros corazones. Eso remueve toda
inseguridad de la salvación. Eso remueve toda duda en nuestras mentes. Eso remueve las acusaciones del diablo hacia nosotros, diciéndonos que no somos hijos porque no hicimos esto, porque no hicimos lo otro. No, es que tenemos una identidad. Es que tenemos una condición de hijos. Y ahora lo que el Padre me está diciendo, ahora yo quiero que tú veas al Rey al cual yo te uní. Quita tu mirada de ti mismo. Quita tu mirada del problema. Yo lo que quiero que tú aprendas a contemplar a mi hijo. ¿No fue eso lo que el Señor, el Padre, le dijo a Pedro y a los que estaban en el monte en la transfiguración? Estos tres jóvenes, quizás no ya tan jóvenes, pero suben con Jesús al monte, y allí Cristo, que era como nosotros, con una cara quizá de un judío de la época, quizá un poquito más indiecito, más clarito, de eso no importa los detalles. Sube con estos tres hombres, y estos tres hombres ven que el rostro de Cristo se transforma, y que sus vestiduras se ponen más blancas que cualquier ropa lavada por hombre. Y de repente aparece Moisés y Elías hablando con el Señor. Estos tres hombres, hermanos, están contemplando la gloria de Dios. ¿Y qué le dice el Padre a ellos cuando desciende una nube que los rodea? Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Dónde puedo yo ver a Cristo, hermanos? Aquí, en lo que Él dijo. Nosotros no tenemos un privilegio menor que los apóstoles. Nosotros tenemos el mismo privilegio que los apóstoles de poder contemplar a Cristo y que esa palabra habite en nosotros. Pero lo que dice Pablo es que pongan la mirada sobre Él y no en las cosas de la tierra. Pablo está diciendo, aquí está la gloria del Hijo. Estas cosas de la tierra no pongan sus ojos sobre ellas, porque ustedes han resucitado con Él. Ustedes están unidos a Él. Su condición ahora como hijos debe llevarlo a ustedes a poner su mirada sobre Cristo. Si yo o usted conocemos que nuestro Padre era un Rey soberano y nos enteramos antes de ayer, lo lógico de nosotros es escuchar de algún sirviente: ahora ya tú eres hijo del Rey, ahora debes conocer a tu Rey, tu condición es diferente. Hermanos, lo que yo contemplo, en eso me convierto. Lo que yo contemplo, eso adoro. Si yo pongo mi mirada sobre las cosas de este mundo y pongo a un lado mi identidad en Cristo, me convertiré en aquello que adoro, como dicen los salmos. Si yo pongo mi mirada en mis problemas y no en Cristo, y pongo a un lado mi identidad que Dios compró para mí uniéndome a Cristo, me convertiré en un ente ansioso, problemático, incapaz de poder arrodillarme y disfrutar de la presencia de mi Dios. Sin embargo, si yo pongo mis ojos sobre aquel que es un tesoro, como vimos en los indicativos anteriores, si yo pongo mis ojos sobre aquel que se transfiguró delante de los discípulos, si yo pongo mis ojos sobre aquel sobre el cual el Padre puso toda la creación y le entregó todo lo creado, si yo pongo mis ojos sobre aquel que gobierna un átomo en Mercurio y un pájaro en las selvas amazónicas, mi corazón se convertirá en un adorador que valora a Dios y bendice a Dios con lo que vive. Hermanos, nuestra mirada debe estar sobre nuestro Salvador. Nuestra mirada debe estar sobre las Escrituras.
nuestra mirada debe estar puesta sobre el Señor. Miren lo que dice Salmo 119, del 11 al 16. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Meditaré en tus estatutos y no olvidaré en tus palabras. He aquí, hermanos, la bendición del pueblo de Dios. El ejercicio de meditar las Escrituras nos llevan a contemplar y casi tocar a Cristo en nuestros corazones. Yo tengo su palabra, yo medito su palabra y el Espíritu Santo abre la palabra a mi corazón. ¿No fue esto lo que el Señor Jesús dijo? Que el Espíritu Santo nos mostraría a Cristo. La meditación de su palabra, hermanos, es la forma de hacer asentar y habitar las Escrituras en nuestros corazones. Dios nos ha dado el privilegio de anhelarlo y desearlo más que el oro más fino. Dios ponga gracia en nuestros corazones para que esto haga habitación en nuestras mentes. Damos una verdadera adoración, hermanos, a nuestro Dios cuando nos edificamos unos a otros. Miren lo que dice el versículo: enséñese y aconséjese los unos a los otros con toda sabiduría que Él da. ¿Cuál es la adoración que a Dios le agrada, hermanos? Primero, que yo contemple a mi Señor y mi corazón sea transformado gradualmente a la imagen de mi Salvador. Yo contemplo y soy transformado. Yo contemplo y me da gozo. Yo contemplo y amo a mi hermano. Pero ¿cómo yo voy a ser un instrumento de adoración a Dios a través de edificarme con mi hermano? La Biblia dice que en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nuestro Dios, hermano, nos ha encomendado a que nosotros nos edifiquemos mutuamente. ¿Pero con qué instrumento? Con las Escrituras. Porque Dios busca diferentes medios para que nuestros corazones sean transformados a la imagen del Hijo. Ese es el propósito de nuestro Dios para con su pueblo. Que cada uno sea Cristo para su familia, para el mundo que nos rodea. Las Escrituras son el medio. Si yo visito a un hermano o mi hermano me visita a mí, Dios espera que nosotros hablemos de su palabra. El que contempla a Cristo le va a ser fácil hacerlo porque va a emanar de Él. ¿No dice eso en las Escrituras? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Qué maravilloso, ¿eh? Es todo, la palabra es coherente, mi hermano. Si yo estoy atesorando a Cristo, esto va a salir de mi corazón, edificar a mi hermano. Porque se trata de Cristo, no de nosotros, no de nuestra comodidad. Por eso que la Biblia dice que nos amonestemos, que nos enseñemos. Porque el pecado está entre nosotros, hermanos. Y Dios está en la labor y en la tarea de forjar nuestros corazones a la imagen de su Hijo. Si un hermano, eclesía, si un hermano llama tu atención,
te corrige en amor. Míralo como una adoración de parte de ese hermano a su Dios. Míralo como la obra de Cristo queriendo forjarte como Cristo. Míralo con los ojos como lo ve Dios. Porque se trata, en su pueblo, se trata de que Cristo sea exaltado. Con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestras palabras. Usted y yo necesitamos moldeamiento. Usted y yo necesitamos la palabra. Usted y yo necesitamos que nos corrijan. Por esto es el celo por este púlpito. Porque nosotros estamos aquí para predicar las Escrituras. Y eso espero que el Señor me esté ayudando para yo no fallar a mi Dios. Ustedes deben ser edificados, hermanos, a la imagen de Cristo. Yo debo ser edificado a la imagen de Cristo. Y es por eso que cuando nosotros nos juntamos, el deseo del Señor es que nos instruyamos unos a otros, como pasó con Apolos, Priscila y Aquila. Apolo viene con todo su fuego, toda su retórica no, su exposición correcta de las Escrituras, pero incompleta. ¿Qué hizo aquí Priscila y Aquila? Lo llamaron aparte y le instruyeron mejor el camino. Apolo reaccionó con una actitud de orgullo. ¿Apolo rechazó el consejo? No, hermanos. Apolo fue humilde. Apolo recibió la instrucción. Y Apolo fue de gran bendición para la iglesia de Acaya. Como es el deseo del Señor para cada uno de nosotros. También damos una verdadera adoración al Señor cuando nos deleitamos cantando las verdades. Hermanos, usted no se imagina el gozo que tuve hoy al cantar con esto fresco en mi corazón. Cómo la verdad de Dios, cantada, llena de doctrina primeramente, llena de Cristo, lleno del Evangelio, trabaja para que el pueblo de Dios se parezca más a Cristo. Para que el pueblo de Dios medite en lo que canta. Porque esto que canta y me está meditando produce en él una actitud de adoración a su Dios. ¿No le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado cuando está cantando una canción que usted puede ver más claro el Evangelio? ¿O que se lo recuerda el Evangelio? ¿Que recuerda la belleza de Cristo? Y usted dice en su corazón: gracias, Señor, porque yo era inmerecedor de tanta gracia. La adoración, hermanos, es algo delicado. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos el celo también de que lo que cantamos no sea cualquier cosa. No sea un deseo de un corazón o de una inclinación cultural o la moda del momento. Se trata de cantar las verdades de la palabra que exaltan a Cristo. Y estas producen en nosotros el gozo que necesitamos para atesorar más a Dios. Esto es una cadena. Dios está trabajando para que su pueblo lo atesore, lo contemple, crezca su fe, ame a su hermano, cante y adore al Señor, y todo esto funcione para que ese corazón anhele más a Dios, se parezca más a Dios, y el mundo contemple y vea que somos sus discípulos, porque se trata de Cristo. Adoramos, hermanos, verdaderamente cuando nos deleitamos viviendo para su gloria. Hermanos, el capítulo 3 al principio y el capítulo 3 en el versículo 16 y el 17 tienen dos grandes indicativos. Lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de nosotros. Pero esas dos secciones de imperativo también les siguen imperativos, indicativos, imperativos. Indicativos en el versículo 16 y 17, imperativos. Cuando nosotros como creyentes contemplamos a Dios por las Escrituras, cuando nosotros como creyentes nos edificamos mutuamente,
cuando nosotros como creyentes cantamos la verdad del Evangelio y nos deleitamos en esto, nuestros corazones estarán más capacitados para abrazar la verdad del Evangelio y esto se traduzca en un amor hacia el prójimo y un amor primeramente hacia Dios. Dios anhela que este pueblo que se ha congregado aquí atesore lo que Dios ha dicho en esta tarde. Para que ese evangelio, esa elección que Dios tuvo por nosotros, esa revelación del misterio de Cristo que había sido guardado por siglos y que ahora nos lo ha revelado a nosotros, haga una obra en nuestros corazones para que cuando el Señor nos permita mostrar amor a nuestras esposas, eso se manifieste de una manera profunda. Ustedes pueden leerlo por ustedes mismos. Después de estos 2 versículos, Pablo le dice: esposas, amen a sus maridos, sometan a sus maridos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿cómo es posible? Ahora no tenemos que decir cómo es posible esto, porque ahora estamos entendiendo lo que Dios nos está indicando. Ahora estamos viendo que nosotros somos un recipiente que acumula la gloria de Dios a través de Cristo. Y esto nos ayuda a hacer lo que Dios nos manda. Si yo estoy atesorando a Cristo en mi corazón diariamente y mi fe va creciendo en estatura delante de Dios, mi corazón va a poder rechazar mis pequeños tesoros, que más bien son pequeños ídolos. Y cuando su esposa o cuando su esposo le hable mal porque está descuidado de atesorar a Cristo, y usted está como esposa atesorando a Cristo, está pidiéndole al Señor que se muestre, que ponga sus ojos sobre las Escrituras, que le ayude a su corazón a ser igual como Él, y Él recibe una respuesta de usted calmada, tranquila, amorosa, cristiana. Esa persona, ese esposo suyo, ¿usted sabe lo que le va a pasar? Se va a bajar como un enanito humilde porque está viendo el reflejo de Cristo que no puede resistir. ¿Está viéndolo, hermano? Esta adoración de que estamos hablando, hermano, eso es un fruto de la contemplación de gracia que Dios nos ha permitido tener. No es cánticos. No es alabar a Dios los domingos y olvidarnos de Él hasta el otro domingo. Se trata de una devoción de aquel Moisés que dice: Señor, muéstrame tu gloria. Tú me has mostrado todos estos milagros allá atrás, pero yo lo que te quiero es a ti. Yo lo que te anhelo es a ti. Que los siervos se sometan a sus amos. ¡Wow! ¿Pero cómo es esto en esta cultura? No, hermano. Se trata de que este siervo está atesorando a Cristo y cuando lo exprimen, vota a Cristo. Esa es la verdadera adoración que Dios nos manda a tener. Una adoración que comienza con una devoción a las Escrituras. Una adoración que comienza con un anhelo de conocer a Dios realmente, más profundamente. Una adoración que no depende de que si yo tomo la Biblia en la mañana y la leo y me olvido, sino que estoy meditando en ella para poder conocer a mi Señor. Porque estoy escuchando que Dios ha hecho todo esto a mi favor y esto debe hacer una transformación en mi vida. No puede ser que el Evangelio sea escuchado por un corazón y no haga algo. Cada vez que conocemos una arista diferente del Evangelio, eso va a llevarnos a nosotros a conformarnos a la imagen de Jesús.
¿Cuál es el anhelo de su Dios, hermano? Que usted se goce en su Dios. Que usted sea una persona llena de gozo. Que usted sea una persona que respira a Cristo. Preguntas para que nos ayuden a meditar en cuál es nuestra condición, en nuestra práctica devocional, en nuestro anhelo por Cristo, en el hecho de que si la palabra está habitando en nosotros. Algunas preguntas. La verdadera adoración requiere el crecimiento de la fe para conocer la majestad de Dios. ¿Has comprendido que necesitas orar para que las disciplinas espirituales se fortalezcan en tu vida? Y esa gracia que Dios hablaba a través de Pablo, que él oraba para que los colosenses crecieran en el conocimiento del misterio de la gloria de Cristo, ¿se dé en usted? El Espíritu Santo no ha sido dado para que nos muestre a Cristo. ¿Le pides a Dios que te muestres a Cristo cada vez que lees las Escrituras? ¿Meditas en ella? ¿Sabías que Dios busca que tengas gozo por la unión que tienes con Cristo? Esto solo, hermano, se puede adquirir meditando en las Escrituras. Es mi anhelo, hermano, que nuestro Dios nos ayude a crecer en el entendimiento de esta verdadera adoración que se manifiesta en un crecer, en parecerse a Cristo en todo lo que hace. Pero si no eres cristiano y has escuchado estas palabras como contemplar a Cristo, atesorar a Cristo, quiero decirte que la única manera que tienes para poder que tus ojos sean abiertos a estas maravillas es si perteneces a Cristo, si te rindes a Cristo y si te arrepientes de tus pecados. Que el Señor así lo haga en tu corazón.